Buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y reunirnos como familias un domingo más, domingo ahora 17 de mayo de este inolvidable 2020. Hermanos, qué gusto, es un placer y vamos a gozarnos en torno a nuestro Dios, en torno a Jesucristo, en torno a la palabra de Dios. Mando un saludo muy afectuoso a mi hermana Élida Espinosa, a su esposo Pedro Lucero, sus hijos que están en el Señor. Me gozo mucho y pues un abrazote hasta Ciudad Acuña, Coahuila. Tengo un saludo también muy especial para Belén Ramírez, allá en Torreón. De Belén escuché por primera vez palabra de Dios allá a principios de 1973, el Salmo 23 de su boca, y es un placer, Belén, saludarte. Doy gracias a Dios por tu vida. También de una manera muy especial mando un saludo, un abrazo fraternal a mi amigo Max, el doctor Max Camacho, que ha estado atento a los mensajes, a las predicaciones. Él me comenta de compartir estas enseñanzas con su liderazgo y pues me gozo mucho. Es un placer que estas palabras de Dios llegan a otros lugares, y a quienes también mandamos un saludo muy afectuoso. Esta mañana tenemos nuestro texto, si gustan abrir sus Biblias, ahí en la epístola a los Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4 y versos del 4 al 6, si son tan amables. Dice así la palabra del Señor: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hace 15 días, la enseñanza antepasada, entrábamos aquí al capítulo 4 y decíamos que tenemos un llamado a un andar digno en el Señor, digno de la vocación con que fuimos llamados. Y hace 8 días hablábamos de las características de ese andar digno. Las características, ahorita las vamos a repasar, nos llevaron a un punto a donde pues Dios nos quiere llevar. Cristo oró por ello, es a la unidad. Así que pues vamos a analizar, vamos a revisar un poquito los antecedentes. En este pasaje, hermanos, Efesios 4, que acabamos de leer, Efesios 4, del 4 al 6, el apóstol Pablo nos dice que el Dios Trino es la causa de la unidad en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En realidad, de esto habíamos venido hablando en los capítulos anteriores, capítulos del 1 al 3, los cuales están cargados de bases y fundamentos doctrinales. Pero en estos versículos 4, del 4 al 6, el apóstol propone un bosquejo o resumen para justificar el tema de la unidad a donde nos ha llevado, a donde nos ha traído el apóstol. Al inicio, en el versículo 1, 4:1, Pablo nos exhorta a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, y directamente nos explica cómo hacerlo. Nos dice que andemos con toda humildad, también nos dice y mansedumbre, además dice soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y vimos que todos estos elementos son necesarios para aspirar a la unidad. O sea, el rumbo, la dirección es a ser unánimes, a estar unidos como cuerpo de Cristo. Estas cuantas características espirituales, hermanos, nos conducen a la unidad como pueblo de Dios. Practicar estas sencillas pero importantísimas disposiciones
nos pone en la ruta segura de la unidad en la iglesia, unidad por la que Cristo rogó al Padre como su última voluntad en este mundo. Vimos ahí en Juan 17, los versículos 11 y también los versículos del 21 al 23, en esta oración de Jesús donde está pidiendo esto: Padre, que sean uno, Padre, los que me diste, que sean perfectos en unidad. Ahora cierra esta sección de Efesios 4, en el versículo 3, con las profundas y hermosas palabras: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No sé a usted, pero a mí me encantan estas palabras: solícitos, dispuestos, disponibles, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a ver entonces elementos esenciales ahora en nuestro pasaje. Ahora, independientemente de los fundamentos que nos fueron dados en los primeros capítulos que mencionamos, los primeros 3 capítulos de Efesios, así como las características del andar digno de los primeros versículos de este capítulo 4, ahora Pablo, hermanos, pone un andamio espiritual, un resumen teológico, a fin de aplicar directamente el tema de la unidad en el cuerpo de Cristo. Él presenta una lista de elementos esenciales y pertinentes de nuestra práctica y doctrina como cristianos para instarnos a ser uno. De hecho, ya somos uno, pero él vuelve a hacer un bosquejo, un andamio teológico. Otra vez, en los versículos del 4 al 6 nos dice: un cuerpo y un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos. Su énfasis es puesto en la unidad que existe entre cada uno de estos elementos y su naturaleza, así como el plan de Dios para su obra. Todo ello como base para ser uno en el Señor. Es obvio que el verso 4 se centra en el Espíritu Santo. El tema del versículo 4 es el Espíritu Santo. El verso 5 es el Señor Jesús y el verso 6 el Padre, Dios Padre. Muy bien, comencemos con el primer tema: unidad en el Espíritu, que es el versículo 4. Dice así la palabra del Señor: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, la primera cosa, el primer elemento que Pablo nos propone, hermanos, es que somos un cuerpo, los que hemos creído en el Señor. Solo existe un cuerpo de creyentes y este es la iglesia. O sea, no puede creer alguien en el Señor y no ser parte de la iglesia. Alguien cree y automáticamente, en automático, viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Esta iglesia está integrada por los santos que han confiado en Cristo como Salvador. En Romanos, en la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 12, versos 4 y 5, nos dice, él expone la enseñanza del cuerpo de Cristo, ubicándonos personalmente, ya no como un todo, sino como una pequeña fracción de un todo, que es el pueblo del Señor. Nos dice así, Romanos 12, versículos 4 y 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Dice, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Como pensar en el cuerpo.
Las orejas son miembros de nuestro cuerpo, la nariz también, la boca. Y tienen diferentes funciones, son diferentes órganos, pero son parte del mismo cuerpo. Ahora, en 1 Corintios capítulo 12 y verso 27, dice también esto. 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Entendiendo otra vez, como ya dije, que cada uno de nosotros son como un órgano, un organismo o una parte del cuerpo. Un pie, un dedo, una mano, etcétera. Es grande la sabiduría de Dios, hermanos, al incluirnos en este organismo espiritual. Si estamos solos y caemos, no habrá segundo que nos levante. Es lo que dice Salomón allá en Eclesiastés capítulo 4 y verso 10. Pero en el cuerpo de Cristo somos protegidos. ¿Escuchó bien? En el cuerpo de Cristo Dios nos protege. En el cuerpo de Cristo recibimos provisión. O sea, no andaremos allá a la deriva, en la intemperie espiritual. Y en el cuerpo de Cristo también recibimos dirección espiritual. Ya no estamos a la deriva. A la vez, para nosotros el cuerpo es único. Ahora ya no hay cuerpo judío o cuerpo gentil, masculino o femenino, esclavos o libres. Solo existe el cuerpo de Cristo y la unidad de ese cuerpo está en el corazón de estas enseñanzas que estamos viendo acá en Efesios, estas doctrinas fundamentales. Muy bien, entonces un cuerpo. También dice un cuerpo y un espíritu. Y solo existe un espíritu, el Espíritu Santo de Dios, el cual es el sello de cada creyente. Esto lo habíamos visto en Efesios 1:13, que fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. La fuerza unificadora del cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Los creyentes, como individuos, somos templos del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:16, el apóstol Pablo nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Ahí nos está hablando personalmente, nos está hablando como individuos, pero colectivamente también colectivamente somos un edificio, lo vimos en Efesios, somos un edificio bien coordinado que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí en Efesios 2, 21 y 22. También nos dice juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, juntamente edificados como una casa espiritual. Hermanos, somos la casa de Dios. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, somos la casa de Dios, la morada que Dios habita. Esta es la razón por la que hay unción en la iglesia. Por eso el Señor se manifiesta en la iglesia y el Espíritu Santo se mueve con toda libertad. Por eso extrañamos la iglesia. Sí, se hace una costumbre, se hace una cultura, reunirnos, congregarnos, pero también se hace una necesidad espiritual. En la iglesia nos congregamos y cantamos al Señor, alabamos a Dios, alabamos a los hermanos, abrazamos a los hermanos, aunque ahora está prohibido, pero todo eso nos bendice mucho. Decimos que cargamos pilas, cargamos baterías. Pero esto se debe, hermanos, a que el Señor está en la iglesia, a que Él se mueve en la iglesia. La iglesia es su casa, es su morada. Y nos juntamos todos y esa unción se manifiesta, se siente.
A todos los hijos de Dios nos es dado el Espíritu Santo como arras de nuestra herencia, como anticipo, como garantía de que Dios estará con nosotros, de que Dios estará proveyendo todo lo necesario. Estas arras del Espíritu Santo, hermanos, es lo que nos garantiza que estaremos en la cena de las bodas del Cordero. El Espíritu Santo dice: yo me encargaré, yo me hago cargo. ¡Qué maravilla! ¿Y tú crees que Dios va a fallar? ¿Tú crees que el Espíritu Santo no podrá hacerlo? Por muy duros que seamos, ¿verdad? Dios comienza algo, hermano, y Él no descansa hasta terminar, hasta completar eso que se ha propuesto en nosotros. Dios se ha echado a cuestas un gran compromiso con nosotros, pero Él es grande, Él es fuerte, Él es poderoso y Él lo va a terminar. Viviendo en el Espíritu, cada uno de nosotros bajo su guía y bajo su poder, tanto nuestra doctrina como nuestras relaciones con los demás se purifican y se unifican. La unidad espiritual que ya existe se manifiesta en la práctica, hermanos, trayendo armonía entre nosotros como pueblo de Dios. Es el Espíritu Santo quien produce en nosotros todas estas maravillosas características. Es Él quien hace estas obras maravillosas. Uno mismo se queda sorprendido, ¿verdad? De cómo el Señor obra en nosotros. Muy bien, entonces dijimos un cuerpo y un espíritu, también dice ahí una esperanza. Hermanos, también somos unificados en una esperanza de nuestra vocación. La esperanza de la salvación y de la vida eterna es un llamado a la perfección y gloria de Cristo. Aquel llamado es, como vimos en Efesios 1:4, llamados a ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Te das cuenta? Son 1000 veces más importantes las cosas divinas que nos unen que las diferencias humanas que nos podrían separar. 1000 veces más gloriosas y más grandes, más importantes. Nuestra confianza es que pasemos por donde pasemos y que pasemos por lo que pasemos, siempre habrá esperanza. Siempre volverá a amanecer. Nuestro Dios nos llevará, hermanos, a un nuevo día. El apóstol por ahí nos dice que en todas estas cosas, en cualquier cosa, en lo alto, lo bajo, lo profundo, cualquier cosa, dice, no dice que somos vencedores, dice somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay un hermoso himno que en algún momento les he compartido, era el himno famoso, el himno oficial del Seminario Teológico Bautista Mexicano. Una partecita, déjenme recordárselas hablando de lo que estamos hablando. Dice el himno: que no nos aparte ni vida ni muerte, ni el tiempo presente ni lo porvenir. Que no nos aparte nada, de hecho nada, absolutamente nada nos va, ni nos separa, ni nos va a separar del eterno amor de Dios en Cristo Jesús para nosotros. Esa es la esperanza, hermanos, que tenemos común entre nosotros. Esa es la esperanza que nos une como hijos de Dios y como pueblo de Dios. Entonces tenemos unidad en el Espíritu, somos unidos por el Espíritu del Señor. Número 2, tenemos unidad en el Señor. Dice el verso 5, Efesios 4:5, un Señor, una fe,
un bautismo. Comencemos por un Señor. Solamente hay un Señor, hermanos. Por eso Pablo predica, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Ahí en Romanos 10:12 dice esto. El mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Igual Pedro y los demás apóstoles, allá en Hechos 4:12, un versículo muy conocido, ellos predicaban con denuedo y Pedro decía, y en ningún otro hay salvación. En el verso anterior, en el verso 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, ustedes no la calificaron. Dice, pero en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ser cristianos es congregarnos en torno a Jesucristo, nuestro vínculo perfecto, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Nos dice Pablo en Timoteo, 1 Timoteo 6:15. El bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, solo soberanos, el Señor. Está establecido, hermanos, Dios estableció que ante Él, ante el Señor Jesucristo, se ha de doblar toda rodilla y toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En Filipenses 2:10 y 11 sabemos que está este pasaje, y también conocemos el contexto, ¿verdad? Que esto no fue gratis, o sea, no fue nada más porque sí. Anteriormente el apóstol Pablo habla de la doble humillación de Jesucristo. Él dice que siendo Dios no le importó, siendo Dios se anonadó y se hizo como nosotros, ¿verdad? Y luego dice que aún estando en la condición de hombre, se humilló todavía, dice, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice entonces, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces nosotros tenemos unidad en el Señor Jesucristo. Así estableció el Padre. Así que, pues, de una buena vez nos apresuramos para declarar con gozo que Jesucristo es el Señor. El pastor Villarreal había allá en Monclova compuesto un canto que decía, Jesucristo es el Señor, el Señor, Él de mi vida es el Señor, Él de mi familia es el Señor, Él de mi iglesia es el Señor, gloria sea a Él. Él nos une, un Señor. También dice una fe. Hermanos, si no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en consecuencia, solo puede haber una fe, es decir, un evangelio o un solo mensaje. El apóstol Pablo, con palabras así muy categóricas, allí en Gálatas 1, él dice, hay un solo evangelio, no hay muchos, ¿verdad? Si te vienen por ahí que hay otro, y que este es más mejor, y que este es más actual, cuidado, ten mucho cuidado. Hay solo un cuerpo doctrinal revelado en el Nuevo Testamento, dice Judas, verso 3, la fe que ha sido una vez dada a los santos y por la cual debemos contender ardientemente también. Por esta fe una vez dada a los santos, por este mensaje. Nuestra fe única es el contenido de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento que dan testimonio de Jesús. O sea, Jesús, el Señor Jesús, ahí en Juan 5:39, él dice, escudriñen las Escrituras, escudriñad las Escrituras. O sea, las Escrituras que en ese tiempo ellos tenían era solo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no se escribía,
Décadas más tarde se escribiría. Pero Jesús dice, escudriñad las Escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces nuestra fe única es el contenido de las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que escribieron los apóstoles enviados por él. Hay un hermosísimo pasaje que también conocemos en Primera de Juan, capítulo 1, y los versos del 1 al 3, déjenme leerlos. Primera de Juan 1, del 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Los apóstoles escriben de esta manera, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, nosotros lo vimos, nosotros lo agarramos, nosotros le llevamos de comer. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. La vida fue manifestada, la hemos visto, estuvo con ellos. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Me fui hasta el verso 4, ¿verdad? Porque pues ahí el apóstol Juan, de hecho, inicia esta epístola, introduce esta primera epístola con estas hermosas palabras. Esta palabra, hermanos, revelada de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es palabra que amamos y deseamos más que mucho oro afinado. Y aquí estamos cada domingo y muchos días en la semana también buscándola, alimentando nuestro espíritu, llenando nuestro corazón con esta palabra. Una fe. Esta es otra de las cosas que nos une. Dice también nuestro pasaje en Efesios, un bautismo. De igual manera, solo existe un bautismo entre los creyentes. El bautismo en agua, el medio común utilizado en el Nuevo Testamento para que los creyentes hicieran confesión pública de Jesús como Señor y como Salvador. En Hechos 2:38, no lo busquen, no lo vamos a leer. En el Hechos 16:33 habla ahí, en Hechos 2 habla de aquellos 3,000 que creyeron en la primera cosecha en el día del Pentecostés, ¿verdad? Y se bautizaron como 3,000. Y en Hechos 16:33 habla de cuando el carcelero y su familia que creyeron en Jesús también se bautizaron inmediatamente. Este bautismo, su objetivo es simbolizar la esencia del Evangelio. ¿Cuál es esa esencia? Que Cristo murió y fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pablo lo dice así muy textual, muy claramente, con estas palabras en 1 Corintios 15, los primeros versículos 3 y 4, que Cristo murió y fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ahora, en Romanos 6, 4 y 5, el apóstol Pablo nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo, hermanos, nos recuerda la muerte de Cristo en aquella cruenta cruz. Y su gran poder
en la gloria de la resurrección. O sea, al ser sacados del agua estamos simbolizando la resurrección del Señor. Y también nos recuerda la necesidad que tenemos de llevar por todas partes la muerte de Jesús. O sea, ahí en 2 de Corintios el apóstol Pablo dice así, llevando por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. O sea, estamos hablando del quebrantamiento del yo en nuestro caso, para que también la vida de Jesús, de Jesucristo, se manifieste en nosotros, en nuestra carne mortal. ¿Qué quiere decir esto? Que tomar en cuenta, hermanos, el bautismo, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, y negamos el yo, negamos la carne, permitimos que Dios nos quebrante a través de sufrimientos. Esto significa, no sufrimientos que nosotros debemos buscar, ni que nosotros debemos procurar, ni mucho menos, sino que Dios pone las cosas, y cuando nosotros estamos envueltos ahí en situaciones complicadas, no digamos por qué, no digamos qué pasó, Dios ya me olvidó, no. Nosotros preguntémosle al Señor, Señor, ¿por dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Dame entendimiento, yo quiero saber, yo quiero entender lo que estás haciendo en mí. Muchas veces, hermanos, lo que Dios está haciendo es que nos está, por decirlo así, empoderando, nos está capacitando y nos está precisamente dando, hemos dicho, poniendo circunstancias en las que ejercitaremos la paciencia, y muchas veces el Señor pondrá personas para que les prediquemos, para que les ministremos, y el Señor, hermanos, fluye a través de nosotros cuando ministramos a otros. El Señor fluye, hermanos, también en nuestra oración cuando oramos a Él. Hay unción, ¿verdad? Hay presencia, manifestación del Espíritu Santo a través de nosotros, a través de ese quebrantamiento, de esos a veces sufrimientos que el Señor permite por los que pasemos. Dios nos da victorias. ¿Cuántas veces, cuántas ocasiones hemos tenido victorias así de parte del Señor para nosotros? Un bautismo, entonces. Y finalmente el pasaje, hermanos, también nos dice que tenemos unidad en el Padre. Dice el versículo 6, Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La doctrina básica del judaísmo siempre ha sido Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4, y entre otros pasajes Isaías 46:9. Y la unicidad de Dios, o sea, la unicidad es que Él es único, es asimismo fundamental para el cristianismo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 8, del 4 al 6, no lo vamos a ver, está hablando ahí de ciertas prácticas en las que aquí él argumenta y dice, Dios es uno, o sea, como diciendo, Él es uno y el mismo, Él es único, y aquí ya ni le busques, Dios es uno y ya. Pero además, el Nuevo Testamento revela la verdad más completa de la existencia de Dios en tres personas, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. En Mateo 28 Jesucristo nos da la fórmula del bautismo y Él dice, bautizándolos en el nombre del Padre, son palabras de Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Lucas 3:22, cuando Jesús es bautizado, ¿verdad? Dice la palabra que el Espíritu Santo vino en forma corporal de paloma y se oyó una voz del cielo, desde la magnífica gloria del Padre, que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:14 dice, el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo
sea con todos vosotros. Entonces, pues no es casualidad. Ahora, por cierto, en los capítulos que hemos visto de Efesios, encontramos la Trinidad. Por ejemplo, en el capítulo 1 vimos que a través de las bendiciones que el Dios Trino nos da, primeramente en Efesios 1:3 veíamos que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Luego en el versículo 7 nos habla de que el Hijo, en quien decíamos en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahí mismo en el capítulo 1, en el verso 13, habla de el sello del Espíritu Santo. Por ejemplo, ahí en esa primera parte del capítulo 1 de Efesios vemos la Trinidad con sus bendiciones. En el capítulo 2, verso 18, solamente en ese versículo aparece también la Trinidad. Habla del Espíritu, habla del Hijo y habla del Padre. En 3:16 al 19, en el capítulo anterior, aquí de lo que estamos considerando hoy, versos 16 al 19, vemos, hermanos, nuevamente a la Trinidad en su obra de gracia hacia los creyentes. Entonces, Efesios está lleno de la Trinidad. Además, pues en el pasaje que estamos viendo hoy, en los versos del 4 al 6, estamos hablando de que tenemos unidad en el Espíritu, unidad en el Señor Jesús y también unidad en el Padre. El término Trinidad, es cierto, no aparece en la Biblia ni tampoco aquí en Efesios. Sin embargo, vemos la pluralidad de la deidad. En el Antiguo Testamento, un término que usaban los judíos era Elohim, ¿verdad? Que es él, o sea, se refiere a Dios, pero Im es plural, Elohim, entonces es Dios en plural. Nosotros sabemos que no somos politeístas, no tenemos muchos dioses, pero es curioso que desde el Antiguo Testamento Elohim habla de la deidad en plural. Muy bien, Dios el Padre, hermanos, es un nombre que se emplea con frecuencia en las Escrituras como el título divino que más comprende y abarca el concepto de la deidad, Dios Padre. Aunque es claro, a partir de muchos textos en el Nuevo Testamento, que Él nunca se separa en naturaleza o poder del Hijo ni del Espíritu Santo. Pablo no trata aquí de separar a las personas de la deidad, sino llamar la atención sobre sus papeles únicos, específicos, al tiempo que se enfoca en su unidad, en su relación mutua. Y con relación a la iglesia, unidad que se manifiesta en los diferentes aspectos mencionados en estos 3 versículos. El Dios y Padre de todos, al lado del Hijo y del Espíritu Santo, es sobre todos y por todos y en todos. Esta declaración apunta al hecho de que somos creados por Dios, amados por Dios y salvados por Dios, adoptados como hijos suyos, controlados por Dios, sustentados por Él, llenados por Dios y bendecidos por Dios. Somos un pueblo bajo un Dios soberano, o sea, sobre todos. Omnipotente, dice, por todos, y omnipresente en todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a concluir y pues vamos a decir, mis hermanos, que la iglesia es una, porque es un cuerpo, porque un espíritu la ha transformado y porque tiene una misma esperanza. También es una porque tiene un Señor, una fe y un bautismo, y además porque tiene un Dios y Padre de todos. La gloriosa deidad o Trinidad
quien desde la eternidad ha obrado armoniosa, coordinada y fraternalmente, no ha cesado de obrar ni de estar presente en este mundo, ni lo ha abandonado. Al contrario, ha continuado revelando los misterios escondidos desde los siglos en Dios hasta el fin de las edades. En Efesios 3:9 ya nos lo dijo Pablo, hablando de su ministerio. Aclarar a todos, dice ahí, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y ahí en 3:11, Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es una maravilla, es una bendición que Dios, el Dios Trino, está vivo y activo en la tierra y en el universo, sustentando todas las cosas, sustentando la creación. Por ahí les recomiendo, no lo voy a hacer hoy, lean los primeros 9 versículos del Salmo 104. Habla de esto, del Señor, cómo se manifiesta, cómo se expresa en la creación. Todo el Salmo 104 es hermoso. Él está vivo y activo encaminando la historia, encaminando las cosas de este mundo conforme a sus designios ineludibles, los cuales no pueden ser truncados. Igualmente, hermanos, es la deidad la que sensibiliza al mundo, la que madura a su iglesia y la une, y la que también vigila que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella, no prevalezcan contra la iglesia. Aleluya. ¿Por qué no bendecimos al Señor? ¿Por qué no lo adoramos y le damos gracias por estar presente, por estar aquí? Vamos a orar. Padre Santo, te amamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, y nos maravillamos en el Dios de la creación, en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nunca te dejaste sin testimonio, Señor, porque nunca decayeron tus misericordias, porque son nuevas cada mañana y porque grande es tu fidelidad. Te amamos, Dios eterno, te bendecimos, te adoramos y seguimos diciendo que hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, que hasta aquí tú nos has guardado, tú has tenido misericordia, tú nos has bendecido. No hay palabras, Señor, para adorarte, para decirte lo mucho que agradecemos, lo mucho que te bendecimos. Bendito seas, alabado seas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, por generaciones, Padre. Bendito seas, alabado seas, en el nombre y méritos de Jesucristo. Aleluya. Gracias. Amén.